buenas noches a todas las personas que ya se conectan en este momento a nuestro conversatorio online de Radio TV Libre. Este conversatorio se transmite por Facebook Live. A las y los cibernautas les recordamos que nos pueden enviar sus comentarios y también sugerencias a esta transmisión en vivo, o si no pueden dejarlos en los comentarios o enviarlos a nuestro correo comunicacion@inred.org. Hoy analizaremos en el marco de la sentencia condenatoria en contra de Jonathan Carrillo por el caso de la desaparición de Juliana Campoverde. Analizaremos los hallazgos y contradicciones que se dieron en todo el proceso de investigación y luego en el de formulación de cargos. Y además el precedente que significa esta sentencia dentro de la judicialización de casos de personas desaparecidas mediante las pruebas indiciarias. Para ello nos encontramos con Elizabeth Rodríguez, madre de Juliana Campoverde y vicepresidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en el Ecuador, ASFADEC. Y también Estefanía, que es abogada, Y también Estefanía, que es abogada de la Universidad Central del Ecuador y especialista en técnicas de litigación en juicio por la Universidad Internacional de La Rioja. Muchas gracias por estar aquí en este momento y bienvenidas. Gracias por la invitación. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, queremos iniciar el conversatorio con la abogada Estefanía Alvear, quien representa legalmente al señor Absalón Campoverde dentro de la acusación particular en el caso de juzgamiento de Jonathan Carrillo por el secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana Campoverde. En este proceso precisamente en el cual se sentenció a 25 años al implicado en este momento, Jonathan Carrillo. Estefanía, ¿cuáles fueron los hechos que permitieron formular cargos por parte de la Fiscalía en contra de Jonathan Carrillo? Bueno, hay algunos en realidad, pero lo principal fue la triangulación de llamadas, con lo que definitivamente se comprobó que Jonathan usó el chip de Juliana, lo metió en su celular y envió mensajes falsos de vida a su madre. Eso fue muy importante para Fiscalía. Además de todas las versiones que se dieron en el proceso, especialmente la de la señora Elizabeth, en la cual ella mencionaba justamente que el día de la desaparición de Juliana, ellas se encontraron con Jonathan Carrillo unos minutos antes, y también ciertas cuestiones o ciertos encubrimientos que existieron por parte de la familia de Jonathan Carrillo. El padre de Jonathan, por ejemplo, el hecho de que haya aparecido cuando la señora Elizabeth estaba buscando a su hija en las cámaras de seguridad, sin que nadie le haya avisado, él llegó al lugar a preguntar cómo estaba la investigación de una manera súper alterada. Entonces, todas estas situaciones llevaron a Fiscalía a formular cargos, pero algo que sí creo que es súper importante de mencionar es que tanto la señora Elizabeth como Absalón Campoverde, desde un inicio ya lo sabían, desde un inicio ya lo habían dicho a Fiscalía, y Fiscalía actuó de forma lenta en este caso, obviamente con ciertos estereotipos machistas que no tenían por qué haberse utilizado. Muy bien, y dentro de la acusación particular, ¿cuál fue la teoría que ustedes manejaron del caso? Bueno, como acusación particular nosotros tuvimos un reto, porque este es un caso en el que en la mayoría de hechos únicamente existían indicios. Entonces, en nuestro país no está muy desarrollado este tema de los indicios, lo que es algo lamentable porque en países como España tiene sentencias desde 1984 en casos de personas desaparecidas con indicios, en casos de asesinatos que se han sentenciado con indicios. Incluso tienes la Corte Interamericana que establece que en el caso de las personas desaparecidas los indicios toman una importancia absoluta porque justamente la persona no está como para que pueda saber qué fue lo que pasó. También tenemos sentencias del tribunal peruano en el que también se establecía esto, pero no teníamos mayor cosa en realidad en nuestro país. Si bien es cierto, la Corte Nacional había establecido una especie de parámetros que deben ser utilizados cuando se utilice a su vez los indicios.
Sin embargo, no era específicamente en desapariciones ni en asesinatos, sino simplemente parámetros que se habían dado. Entonces, sí fue un reto, pero realmente la sentencia en esta parte, con respecto a los indicios, sí nos deja satisfechos, porque justamente se abre una oportunidad súper grande para todas las personas desaparecidas, porque como te dije, cuando una persona está desaparecida, justamente no existen pruebas totalmente firmes acerca del caso. Entonces, lo que sí es importante en temas de indicios es establecer estos parámetros, que sean, por ejemplo, indicios unívocos, que no sea un solo indicio, que sean algunos, que tengas indicios que se basen en pruebas o hechos que son reales. Es súper importante todo esto al momento de establecer indicios. Entonces, nosotros tuvimos obviamente que investigar sentencias extranjeras, sentencias nacionales, y hacer un recuento de toda la prueba, que fue bastante extensa durante los días de audiencia. Sí, específicamente, pero antes de llegar a esta etapa del juzgamiento, de la formulación de cargos, señora Elizabeth, usted tuvo que pasar por muchas otras trabas antes de realizar todo este proceso. Cuéntenos cuáles fueron las negligencias que usted tuvo que vivir, usted junto con su familia, desde la desaparición de su hija. Bueno, sí, las trabas y negligencias fueron desde el inicio, tanto como agentes fiscales y policías que no nos dieron una pronta respuesta o simplemente generaron estereotipos donde realmente, claro, obviamente que Julie no estaba para defenderse, como bien dice la doctora, con pruebas, con los indicios que nosotros dimos, ellos lo que simplemente se dieron, como que la fiscal Ligia Villacrés en especial, lo único que dijo es que Julie se haya ido con su propia voluntad, que Julie ha de estar embarazada, que Julie, que espere nomás en casa 8 meses, que ya ha de regresar con su bebé. Fue una de las primeras trabas. También hablar con el agente investigador y mostrarle un mensaje que había llegado después de una llamada el tercer día de la desaparición de mi hija, después de una llamada que el papá de Jonathan Carrillo le había hecho a mi hermana, que en 20 minutos solo a ellos les revelaba Dios que después de haber orado tanto, que decía que en 20 minutos vamos a tener respuestas de Juliana. Entonces, ni 10 minutos ya me llegó un mensaje que yo con ansias esperaba que el agente investigador Fausto Pozo, en ese entonces yo corría e indicarle que el mensaje me había llegado y que se investigue. Entonces, es lo único que dijo, pero si está bien en Cuenca, entonces díganle que la policía está tras ella. Entonces fue una de las negligencias. Desde ahí yo ya vi una de las negligencias que al lugar de investigar de dónde realmente sale ese mensaje o de pronto investigar una dirección IP, cuando Michel C., hermano de Jonathan Carrillo, me llama a las 4 de la tarde de ese mismo día, lunes, al tercer día que mi hija ya estaba desaparecida, que decía que había enviado un mensaje desde la cuenta de Facebook de mi hija diciendo que Julie había sido. Entonces, el momento que ella mismo lo leyó y yo sabía cómo mi hija se expresaba, entonces dije que mi hija no era la que escribió. Entonces, con eso tenían que investigar la dirección IP, de dónde salía ese mensaje. Pero lamentablemente esa dirección IP fue entregada después de 2 años y medio, así como tantas negligencias más, que si no hubiéramos cambiado de abogado, en este caso la doctora María Espinosa, quien fue la que impulsó también la investigación y pidió las diligencias necesarias para que este caso siga obteniendo pruebas. Entonces, el hecho de que hayan hecho una reconstrucción de los hechos después de 2 años y medio, un allanamiento después de 2 años y medio, cuando las evidencias ya estaban perdidas prácticamente. Entonces, desde ahí fueron miles de trabas que ni uno de los fiscales, 10 fiscales que tuvieron por 6 años,
6 años el caso, no fueron capaces de formular cargos a pesar de las pruebas existentes y pericias técnicas que habían en ese entonces, que por los pedidos que había hecho la doctora María Espinosa. Muy bien, justamente de lo que habla de las pericias técnicas, que ya después de 2 años, bueno, en el 2013, ya se realizaron algunas pericias técnicas de las cuales se dieron a conocer en la audiencia. Cuéntenos, hablábamos igual de las pruebas indiciarias, cuéntenos en qué consistían estas pruebas, en qué consisten y cuáles fueron las que se presentaron dentro de esta audiencia. Bueno, los indicios básicamente son una prueba a través de la cual llegas a una conclusión, pero utilizando deducciones. Obviamente esto tiene que estar basado en un hecho real. Te doy un ejemplo. Teníamos como prueba indiciaria el hecho de que Jonathan Carrillo haya realizado búsquedas de escopolamina. Entonces eso te permite llegar a la conclusión de que él efectivamente utilizó escopolamina para poderse llevar a Juliana. Tenías, por ejemplo, el hecho de que Juliana ya había salido de la iglesia y que él constantemente estaba llamando a la familia de que ella regrese justamente a la iglesia, y a través de eso puedes deducir que ella no se iba a ir voluntariamente con él, como en un principio ellos intentaron hacernos creer. Entonces, de esta forma vas llegando a ciertas conclusiones a través de hechos que tienes, que han sido probados, porque justamente, por ejemplo, las búsquedas de las que te hablo fueron probadas a través de pericias, a través de informes técnicos que se hicieron, de la revisión de la computadora de Jonathan Carrillo se obtuvieron todas estas búsquedas, que no únicamente fue escopolamina, eran búsquedas como cómo eliminar una dirección IP, cómo enviar un mensaje de texto desde la computadora. Incluso hubo una búsqueda con el nombre de Juliana Campoverde, más o menos 15 días después de que ella desapareció. Entonces eso nos hace ver o nos hace deducir que efectivamente él estaba todo el tiempo pendiente de lo que sucedía. Y ustedes, al momento de presentar estos indicios, ¿cuáles fueron los que aceptaron los jueces del tribunal? En realidad todos los indicios que nosotros presentamos fueron aceptados, y estos indicios básicamente todos fueron corroborados con los testimonios que se dieron. Eso para nosotros fue muy importante. Cada uno de los testimonios corroboraron todos estos indicios y permitieron al tribunal llegar a la sentencia a la que ellos dictaminaron al final. ¿Cuántos testigos se presentaron en total? Por parte tanto de Fiscalía como de acusación particular fueron 35. Y por parte de la defensa de Jonathan Carrillo fueron 4. Muy bien. Señora Elizabeth, usted como presidenta de ASFADEC, ¿cómo ve esta sentencia del caso, en el caso de su hija, dentro de la búsqueda de la judicialización? ¿Dentro de la búsqueda de la judicialización en casos de personas desaparecidas? Bueno, es importante recalcar que es un precedente, pero hubiera sido un precedente cuando me entregaran a mi hija. Pero lamentablemente no fue así, y al ver que el tribunal sentenció a Jonathan Carrillo con pruebas indiciarias, también que los fiscales tomen en cuenta eso y sentencien. Hay personas que realmente tienen igual personas sospechosas que creen que esas personas desaparecieron a sus hijos, y en algunos de los casos, entonces, y porque supuestamente la prueba indiciaria no estaba aquí en el Ecuador, en el país no la hacían valer. Entonces yo pienso que sí deberían los fiscales que llevan a cargo los diferentes casos de personas desaparecidas tomen en cuenta esas pruebas indiciarias, hagan caso a nuestras peticiones, que realmente nosotros los padres o madres somos quienes conocemos a nuestros hijos y realmente sabemos quiénes son, y por eso nosotros a veces llevamos personas sospechosas, y que tomen en cuenta, no es que nosotros decimos las cosas porque
porque nos inventamos, sino que tomen en cuenta los fiscales. Y pienso que aparte de eso deben ser más especializados, más capacitados en la búsqueda de personas desaparecidas, que sean menos indolentes, que se pongan en nuestros zapatos y realmente investiguen eficazmente como Juliana se hubiera merecido, porque si nosotros llevamos indicios a la fiscal, a la primer fiscal, era con el fin de que investigue, pero realmente no nos dieron una pronta respuesta. Fue la investigación muy negligente, muy ineficaz, bien indolentes todos los 10 fiscales anteriores que claro está, que si hubieran investigado en el primer cuerpo de investigación, en la foja 22, estaba realmente que debían investigar una triangulación de llamadas, pero no lo hicieron. Tuvieron que pasar 7 años o 6 años, un mes, para que la doctora Mayra Soria coja todo el expediente e investigue realmente como debían haber investigado los primeros o la primer fiscal para que nos devuelvan a nuestra hija. Pero aquí está, los 10 fiscales no hicieron absolutamente nada, 6 años pasaron y no investigaron realmente como debía ser, y el resultado es que mi hija no está a mi lado. Así es, señora Elizabeth. Abogada Stephanie, ¿qué implica jurídicamente esta sentencia en los casos de desapariciones, teniendo en cuenta que en Ecuador las desapariciones involuntarias no están tipificadas como un delito y que es complicado comprobar la materialidad del caso, como lo decíamos anteriormente? Sí, justamente es muy importante. Esto en derecho significa un paso, un avance grandísimo en temas de desapariciones. Además que en el proyecto de reformas del COIP ya se está buscando el implementar la desaparición como un delito, pero esto nos abre una brecha súper grande, porque como te decía hace un momento, todos los casos de desaparecidos tienen esta misma situación, únicamente indicios y no mucha prueba material. Entonces lo que esto provocaba es que sean casos que se queden en la impunidad, casos que nunca se juzgaban, y si a esto le sumas justamente la indolencia de la que hablaba la señora Elizabeth, tenías familias enteras con un sufrimiento absoluto porque no se hacía justicia por sus hijos, por sus hermanos, por su familia. Entonces esto es súper importante, es un paso súper grande en derecho para el casos de desapariciones. Bueno, señora Elizabeth, sabemos que una de las medidas de reparación integral es el cierre definitivo de la Iglesia Evangélica Oasis de Esperanza. ¿Qué otras medidas pidieron ustedes como víctimas en este caso y cuáles fueron aceptadas por el Tribunal de Garantías Penales? Bueno, de todas las medidas que habíamos pedido como acusación particular, la que más me interesaba es que las búsquedas no cesen. Y realmente yo pienso que es obligación del Estado de proveer recursos materiales y técnicos para que den con el paradero de mi hija y me la entreguen, y en la cual yo no pienso desistir, no pienso quedarme tranquila, no pienso cruzarme de brazos porque esa reparación no fue mencionada y ni por ninguna manera lo pienso dejar ahí. A mí y a mi hija tienen que entregarme y el Estado tiene la obligación y claro, se ve que no me entregaron respuestas en un plazo razonable y también vulneraron mi derecho a la verdad y no me dicen hasta ahora dónde está mi hija. Entonces, hago un llamado también a la Defensoría del Pueblo, que es encargada de esto, de que tome medidas también y que exija que realmente el Estado tiene que responderme, tiene que devolverme a Juliana. Y justamente en días anteriores la Defensoría del Pueblo se ha pronunciado en cuanto a su caso. ¿Qué piensa al respecto? El pronunciamiento tiene que hacerse efectivo, no solamente que quede en letras, en palabras, en un comunicado, sino que ese comunicado tiene que hacerse realidad y que realmente, si es que van a hacer un acompañamiento, porque desde hace 6 años nosotros habíamos
enviado cartas sobre cartas y ninguna de ellas teníamos respuesta. Entonces, esta vez que la Defensoría del Pueblo haya enviado este comunicado, entonces yo también quiero exigir a que esté vigilante ante las peticiones que nosotros hagamos como familia, porque como digo, nosotros no vamos a desistir, no vamos a parar hasta que Juliana nos entreguen. Si es que el Estado dice que Julie no está con vida, entonces que nos demuestren, porque el hecho de que yo no vea los restos de mi hija o no me los hayan entregado, yo sigo con la esperanza que mi hija está con vida y con la misma incertidumbre del mismo día que a mi hija la desaparecieron. Muy bien, para usted, señora Elizabeth, ya teniendo en cuenta todo lo que ha tenido que transcurrir y todo lo que ha tenido que vivir en este proceso, ¿cuál sería una reparación integral justa para usted? Yo pienso que no hay una reparación integral que a mí me llene. El hecho de no saber dónde está mi hija, el hecho de que no me entreguen a mi hija, no hay reparación. Y si me entregaran los restos de mi hija, tampoco lo diría, porque el dolor, la incertidumbre, el vacío que tengo que vivir todo el resto de mi vida, no hay reparación. El mismo hecho de que tenga que todos los días llegar a casa y saber que hay una familia incompleta, no hay reparación. Pero sí exijo que me devuelvan los restos de mi hija y que me los devuelvan. Eso es lo que más pido en esto, porque no puedo ser burlada más de la justicia, ni tampoco de Jonathan Carrillo. Stephanie, coméntanos qué se viene ahora después de esta sentencia. Ustedes, como defensa del padre de Juliana, ya fueron notificados por escrito u oficialmente respecto a lo que consiste la sentencia. ¿Han pensado en apelar o saben si la contraparte va a apelar? Bueno, la sentencia por escrito todavía no nos ha llegado, todavía no se notifica con esa sentencia. Yo creo que efectivamente la defensa de Jonathan Carrillo va a apelar, evidentemente, y estamos esperando eso justamente, llegar a corte provincial y tratar de que se mantenga en sí la sentencia que obtuvimos en tribunales, y de ser posible, como dijo la señora Elizabeth, que se continúe con la búsqueda de Juliana, porque si bien es cierto, la sentencia es un avance en casos de desaparecidos, no se tomaron en cuenta todo lo que se había solicitado como acusación particular. Sí, se otorgó una reparación material a la familia, se estableció que se cierre la iglesia Oasis de Esperanza, y algunas otras medidas. Sin embargo, lo más importante, que era la búsqueda de Juliana, no está. Si bien es cierto, se estableció también que se eduque, digámoslo así, a los funcionarios con respecto a temas de género en casos de desaparecidos. Sin embargo, también se habían pedido sanciones para los fiscales que actuaron de forma indebida en este caso, y tampoco nos dieron eso. Entonces, esperemos que por lo menos esta capacitación que van a recibir tanto fiscales como operadores en general, operadores de justicia en general, realmente sirva, porque no es justo que se repita lo que sucedió con la señora Elizabeth, que una madre desesperada asista a la fiscalía a obtener ayuda y lo que le digan es: ya le van a hacer abuela. Estos esquemas machistas que mantenemos en nuestra sociedad tienen que ser eliminados completamente, y por eso la capacitación tiene que ser integral a los fiscales, no únicamente que les enseñen a que se abstengan de dar estos comentarios, sino que realmente ya no lo piensen. No crean que si es que una mujer desaparece es porque ella quiso irse por su voluntad o porque se fue con el novio, sino porque realmente hay algo más detrás que tiene que ser investigado. Y bueno, como usted dice, la capacitación, tal vez otra medida que debería tomar el Estado sería como también dar presupuesto para, no sé, poner más fiscalías
fiscales, en este caso fiscales especializados en desapariciones, para que puedan ellos manejar toda la demanda de casos. Sí, efectivamente, sería súper importante también que exista la cantidad de fiscales adecuados, porque ese es otro tema. Si es que a un fiscal le cargan de trabajo, también va a resultar un poco complicado para ellos investigar como deberían hacerlo. Sin embargo, esperemos que el caso de Juliana siente también un precedente en los fiscales, que los fiscales no solamente se capaciten con respecto a temas de género, sino que se vuelvan más humanos, porque hay que entender que tanto fiscales como la policía son el primer contacto que tiene la familia después de la desaparición. Y obviamente para la familia es completamente frustrante que obtener esta clase de respuestas de los fiscales cuando se supone que la obligación de ellos es investigar y llegar a la verdad. Sí, como le decía la abogada, dentro de esta reparación también estaba lo que es la capacitación en género de los operadores de justicia. Usted, señora Elizabeth, ¿cómo sería, usted realizaría acciones tanto sociales, digámoslos, como plantones o exigencias al Estado para que se cumpla esta medida? Sería el colmo también que tendría que hacer plantones y marchas para que se cumpla esta medida, cuando por sí tendría que el Estado proveer recursos para que realmente se cumpla esta medida de capacitación a los fiscales, a que ya no sean indolentes, que realmente investiguen y que no sean solamente fiscales de escritorio. Entonces yo pienso pero si también me tocaría hacerlo eso para que se cumpla, yo lo haría con mucho gusto, así como exijo por mi hija que me la devuelvan, también exigiría que esas medidas se cumplan. Y también, bueno, que también la iglesia, donde no sea cerrada, de la misma manera me tocaría hacerlo. Pero ¿de qué sirve exigir que esa iglesia sea cerrada cuando tranquilamente cogen y abren otra iglesia? Entonces, ¿de qué reparación integral estamos hablando? O cuando los pastores de esa iglesia también puedan haber víctimas, si es que en caso se abriera otra iglesia, como ya me han dicho que ya han abierto otra iglesia. Entonces, imagínense, pueden haber víctimas como a mi hija, cuando de lo primero que se habló es que ya no existan víctimas como a mi hija. Entonces, por eso es lo que el tribunal había tomado en cuenta esa medida de reparación, que se cierre esa iglesia. Pero si cierran esa iglesia y abren otra, ¿de qué medidas estamos hablando? Precisamente en ese punto, abogada, se ha dicho que puede generar algún conflicto legal el que el tribunal haya tomado esta medida de cerrar una institución cuando el culpable ha sido una persona en específico. Sí, efectivamente, bueno, lamentablemente para la época no existía responsabilidad de las personas jurídicas. Entonces, en sí no se puede procesar a la iglesia como persona jurídica, pero ha sido evidente que en este caso han existido encubridores, entre ellos la iglesia. Entonces, como dice la señora Elizabeth, realmente sería injusto que se abra otra iglesia, que existan más víctimas, porque nadie nos dice a nosotros que en la misma iglesia existan otras personas que tal vez por miedo no dicen nada. Porque la señora Elizabeth se ha armado de valor para contar todo lo que ha sucedido en esta iglesia, pero es probable que existan más casos. Entonces, sí sería importante que se dé un seguimiento. Si bien es cierto, legalmente no se les puede prohibir que abran otras iglesias, pero sí sería importante que se haga este seguimiento no únicamente a Jonathan, sino a toda su familia, porque esta era una estructura en la que cada uno manejaba una especie de liderazgo dentro de la iglesia. Entonces, sobre todo, más allá si es que en sí la justicia y el derecho no pueden hacer nada con respecto a esto, sí sería importante hacer un llamado a la ciudadanía, que ellos identifiquen a estos agresores y que efectivamente no asistan a estas iglesias, porque nada le asegura a la gente que ellos nuevamente puedan ser víctimas. Precisamente, señora Elizabeth, la abogada nos decía que
que también hay que concientizar a las personas para que no sean víctimas de esta manipulación que se genera dentro de estas iglesias. ¿Usted qué mensaje les daría a las personas que se encuentran en esta situación? Bueno, que primero, antes que nada, que Dios está en todo lado. Que lo que me pasó a mí no quiero que les pase a nadie. Y por eso insisto a que si es que abren a otra iglesia de Oasis Esperanza o tal vez con otro nombre, ya no asistan, porque realmente quienes son los que están predicando de la palabra y no la cumplen, solamente lo hacen por un negocio, que ya no asistan, o sea, porque que traten de cuidar la vida, sus vidas y también la vida de sus hijos, que también pueden correr peligro. Y por lo tanto, todo lo que se ha venido haciendo estos 6 años es con el fin de que ya no existan más víctimas. Pero claro, cada persona es libre y responsable de todo lo que pueda suceder. Entonces, y bueno, también hacer un llamado a todas las iglesias evangélicas que hagan conciencia de lo que predican. Sí, predican, pero que practiquen y que no se aprovechen de la fe ni de la inocencia de las personas. Que no les pase y que yo creo que sería el colmo de que se sigan burlando de Dios, sobre todo de la palabra de Dios, que se sigan burlando del dolor de una madre prácticamente que ha venido luchando por 7 años con el fin de que se conozca realmente que pastores evangélicos han sido los culpables de la desaparición de mi hija, desaparición, asesinato y todo lo que pudo haber en este caso. Que bueno, que tengan mucho cuidado y que también que la palabra de Dios no sirva para que se lucren solamente, porque prácticamente aquí se ve que solamente es como un negocio. Y la palabra de Dios tiene que ser, yo pienso que Dios no es burla de nadie y que a Dios tienen que respetarle y sobre todo yo pienso que Dios está en todos los lugares, en toda parte, como para no estar esperando de otra persona o una persona intermediaria para que Dios nos escuchara. Entonces, por lo tanto, yo eso les pediría, pero también quiero otra cosa decir, que ninguna de las iglesias iglesias evangélicas en 7 años, ninguna de ellas, ni una sola iglesia siquiera se solidarizó o se puso en mis zapatos y se llegó y dijo, bueno, ayudémosle a que se aclare esta situación. No, más bien ocultaron ocultaron o trataban de ocultar a que con tal de que, también trataban de callarme para que esto no se aclare las cosas. Es injusto ver que un mismo presidente de pastores de Quito tenga que otorgar un sigilo de confesión, es el colmo. Cuando fuimos a la iglesia cuadrangular en Guayaquil a decirle que Jonathan Carrillo ha sido ya se han formulado cargos en contra de él. ¿Qué dijo el presidente Vicente Muñoz en ese entonces? Que solamente se solidariza. ¿De qué solidaridad están hablando cuando ni siquiera exigían a estos pastores a que me entreguen a mi hija, a que me la devuelvan a mi hija? Porque también tenían ellos la obligación tanto de ser presidente, si es presidente o si es el presidente de cuerpos de pastores, que exijan a estos pastores y que me devuelvan a mi hija. Pero ninguno de ellos y ninguna de las iglesias evangélicas se solidarizó, como en un comunicado han dicho. Eso es falso. Lo que supuestamente en palabras lo dicen, yo no tuve esa solidaridad y no creo que lo hagan con el fin de realmente ayudarme, sino más bien con el fin de seguir ocultando, porque el hecho de que se hayan solidarizado, que después se hayan solidarizado, que haya dicho la iglesia evangélica de la confraternidad, que haya dicho que no estaban de acuerdo con la medida que el tribunal tomó a que se cierre la iglesia, ¿de qué solidaridad están hablando?
Entonces, no, ahí solamente se puede ver que lo único que les interesa es el negocio que tienen, los negocios que tienen y están preocupados para que no se les cierre. Bueno, señora Elizabeth, nos quedamos con sus palabras y es muy lamentable que dentro de la búsqueda de una justicia se tenga que ver estas trabas por parte de una congregación religiosa. Y bueno, finalmente, ya para finalizar nuestro conversatorio, abogada Stephanie, ¿existe un plazo más o menos, no sé, corto o largo para que se realicen estas medidas de reparación integral que se ha dado en esta sentencia? ¿Y cómo las víctimas o los familiares en este caso pueden constatar que se dieron estas medidas? Bueno, lo primero es esperar a que llegue la sentencia por escrito. En la sentencia veremos exactamente cuáles son las medidas, que evidentemente serán las mismas que ya se dijeron de manera oral. Y después de esto no existe un plazo máximo, porque sí hay algunas medidas que evidentemente llevan más tiempo que las otras, como la capacitación, por ejemplo. Pero sí, tenemos que estar atentos y en caso de que no se cumplan, plantearemos las medidas que sean necesarias para que se ejecuten. Muy bien, entonces queremos agradecer la presencia tanto de la señora Elizabeth Rodríguez, quien es la madre de Juliana Campoverde y vicepresidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador, ASFADEC, y Stephanie Alvear, que es abogada de la Universidad Central del Ecuador y especialista en técnicas de litigación en juicio por la Universidad Internacional de La Rioja. Y agradecerles precisamente por estar en este momento en nuestro conversatorio Sentencia en caso Juliana Campoverde, hallazgos y contradicciones. Este programa lo podrán encontrar colgado en nuestro canal de YouTube, INRED Digital. Recuerden que si tienen sugerencias y también comentarios de alguna otra temática social que quieren que tratemos en este conversatorio, nos pueden dejar sus comentarios aquí en esta transmisión en vivo o enviarlos al correo comunicación@inred.org. Hasta la próxima, muchas gracias por estar aquí. Gracias.